Vamos dejando pues que la gente se vaya incorporando, ¿verdad? Buenos días. Bien, muy buenos días. Soy Jorge Bullemor, director académico de la Educación Ejecutiva de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, y estoy encantado de poder presentar este FENTalk, el cual será liderado por nuestro profesor Ignacio Pavés y será presentado por Catalina Payá. Voy a presentar brevemente a Catalina, a Ignacio, y luego doy un par de instrucciones muy básicas y luego comenzamos. Catalina Payá es licenciada en Psicología por la Universidad de Panamá. Ella tiene un posgrado en Desarrollo Directivo por el IESE de la Universidad de Navarra en España. Es certificada en Appreciative Inquiry por el cambio positivo por la Case Western Reserve University de Estados Unidos. Catalina es consultora en gestión positiva del cambio y desarrollo organizacional con más de 25 años de experiencia. Ha dado formación, consultoría, asesoría a empresas como CaixaBank, Bayer, Siemens, entre muchas otras. Así que muchas gracias, Katy, por estar con nosotros. Gracias a vos. En el caso de Ignacio Pavés es profesor asistente y subdirector académico del MBA de nuestro MBA de la Universidad del Desarrollo. Ignacio es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es magíster en Ciencias de la Ingeniería por la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene un doctorado en Organizational Behavior de la Case Western Reserve University. Quiero simplemente agradecer nuevamente a ambos y por otro lado comentar que esto va a ser un FENTalk que vamos a ir recibiendo sus preguntas a lo largo de toda la presentación, por lo tanto, para que ahí puedan ir anotando, porque la idea de Ignacio es que lo podamos encauzar estas preguntas hacia el final de la sesión de hoy. Sin más, yo dejo aquí a los que son los protagonistas. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Entonces, como decía Jorge, Katy nos va a hacer una presentación hoy día sobre gestión del cambio en entornos BANI, que es una temática que está muy en boga y que es cada vez más importante, dado todos los cambios que hemos vivido en estos últimos 2 años, que ha impactado a todo el mundo. Y mi rol va a ser básicamente moderar hacia el final la sesión de discusión y conversación. Así es que, bienvenida, Katy, muchas gracias por estar con nosotros y ahora te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo encantadísima de estar aquí. Cuando estábamos esperando que llegarais con Ignacio y con Jorge, estábamos comentando las ventajas de podernos ver, aunque sea a través de esta maquinita, ¿verdad? Bueno, que ya de alguna manera, hablando de cambio, pues hemos adquirido esta nueva habilidad, que es justamente el podernos reunir y poder conversar, personas que estamos al otro lado del mundo, porque yo estoy en Barcelona, en España, soy de aquí, pero si me notáis un acento así diferente es que me crié en Panamá, así que tengo un pie entre Latinoamérica y Europa. Bueno, pues este es un mundo ya hoy en día tan globalizado que justamente pues el tema que nos tiene aquí reunidos nos llevará a plantearnos qué es lo que, o de qué manera, mejor dicho, este mundo globalizado en este entorno BANI, que ahora explicaremos lo que es, cómo nos está influyendo, ¿verdad? Y las grandes sorpresas que nos estamos llevando respecto a nosotros mismos, respecto a los recursos que vamos descubriendo de nosotros, ¿no? Esto de tener estas charlas virtuales que, bueno, pues hace algunos años podríamos sentirnos, vamos a decir, incómodos, ¿no? Porque parece que estás hablándole a la máquina, pues ya hoy en día lo tenemos tan interiorizado, o sea, ese es un cambio bueno, ya no lo sentimos como un cambio, ya lo hemos interiorizado, ya forma parte de nosotros
y nos sentimos cómodos, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto es de lo que vamos a hablar ahora y espero pues que podamos compartir cualquier aportación también de parte vuestra en el chat, preguntas y por supuesto espero también nutriros un poquito, ¿no? Con lo que os voy a contar. Entonces, bueno, pues voy a compartir los slides que nos van a ayudar, me van a ayudar a mí en buena medida a seguir un orden y a no despistarme, ¿verdad? Que, bueno, a ver, que se me escapó. Bien, pues vamos a iniciar la presentación y, bueno, si me deja. Vale, perfecto. Entonces, primero que todo, pues lo que ya os habíamos dicho, voy a minimizar esto, perdón, para que podáis ver bien el slide. Lo ideal sería pues que todo lo que queráis comentar sea por el chat, que esté el micrófono apagado y que cualquier comentario y pregunta pues se refleje allí, ¿verdad? Entonces, los objetivos de esta sesión. Inicialmente, el planteamiento que yo me estaba haciendo cuando me empecé a hacer, cuando Ignacio me invitó a hacer esta charla, era reflexionar sobre qué es lo que de verdad podemos gestionar hoy en día cuando hablamos de la gestión del cambio. El tema de gestionar, ¿no? O sea, vamos a rasgarnos un poco las vestiduras y vamos a ver qué es lo que de verdad podemos gestionar. Los que estamos en este mundo de la gestión del cambio, podemos decir que sí que hay cosas que podemos gestionar, sin duda, lo vamos a ver aquí, a pesar de este entorno BANI, pero también creo que vale la pena ver qué es lo que no está a nuestro alcance. Y bueno, y cómo podemos gestionar lo que no podemos gestionar, ¿verdad? Entonces, por otro lado, el otro objetivo es ver cuál es el posicionamiento que debemos adoptar para tomar decisiones y gestionar personas en este contexto. Porque estamos tomando decisiones a diario. Los que estamos en el mundo de la empresa, si estamos llevando equipos, pues esas decisiones afectan no solamente a nuestro entorno de trabajo inmediato, sino también a las personas que estamos liderando, ¿verdad? Y los que no están gestionando personas también están tomando decisiones que influyen en su contexto, sea cual sea el contexto en el que se mueven. Contextos en los que siempre hay personas, por lo tanto, tenemos que tener un posicionamiento claro, ¿sí? Al respecto de esto, pues yo llego a la conclusión de que el entorno actual nos requiere otra forma de relacionarnos entre nosotros y con el mundo. ¿Cuál es esa forma diferente de relacionarnos? Bueno, pues primero que todo, desde esa conciencia de cómo me está afectando a mí este entorno actual. Debo partir de la base de que pues, debo conocer un poco ese impacto que me está produciendo el entorno actual, cómo me está afectando y cómo estoy yo reaccionando a esas emociones que me produce ese entorno. Y de ahí, pues evidentemente, decidir cuál es la forma más adecuada de tener un comportamiento lo más aceptable posible, dependiendo del contexto y de lo complejo que sea el contexto en el que yo me estoy moviendo, que hoy en día con la globalidad, pues la complejidad en una parte del mundo nos influye y nos afecta en los que estamos en la otra parte del mundo. Entonces, cada vez más esa otra manera de relacionarnos tiene que ver con esa mirada sistémica, holística o global, ¿verdad? Entonces, vamos a pensar cuáles son estos cambios que nos están influyendo, ¿no? O sea, cambios y rupturas de paradigmas que son cada vez más acelerados.
y que son un reto para muchos de nosotros, ¿verdad? O sea, al final yo tengo formación de psicóloga y que, bueno, pues mi formación básica fue inicialmente, antes de entrar en el mundo de la empresa, fue clínica. Era como muy fácil el plantearse que había que etiquetar, que clasificar comportamientos, cuadros clínicos, personas, formas de comportarse. Y hoy en día estamos viendo que esa clasificación es muy difícil de poder realizarse. Podemos tener algunos elementos que dices, bueno, mira, sí, vamos a ver si X comportamientos siguen un parámetro y entonces, bueno, le vamos a poner una etiqueta, pero eso puede cambiar al minuto siguiente, porque estamos en un entorno cambiante y antes lo llamábamos buca o bica en castellano, pero que ahora se ha convertido en bunny o Fanny en castellano, que vamos a verlo ahora, ¿no? Entonces, pues claro, al no poder clasificar, etiquetar las cosas con la facilidad o con la, diríamos, entre comillas, la tranquilidad de que el tenerlas etiquetadas nos va a ayudar a tomar decisiones o, como digo aquí, a ver de una manera previsible los futuros comportamientos, si hablamos de personas, de futuros comportamientos de alguien, está claro que ya hoy en día en este mercado, en este mundo interconectado, en este mundo en el que estamos súper expuestos a información, a comunicación y que, bueno, existe una cierta adicción, ¿verdad? A todas las herramientas que tenemos de comunicación, pues está claro que esa previsibilidad es mucho más difícil, porque todo se ha vuelto mucho más complejo al estar todos interconectados. Así que la repercusión de un determinado hecho o de un problema hoy en día es mucho más rápida, todo se mueve mucho más rápido, ¿verdad? Y definitivamente esta velocidad a la que se mueve todo hace que sea muy difícil el poder determinar cuáles son las causas de ciertas situaciones, ¿sí? Es mucho más difícil identificar la multifactorialidad que hay, considerando que no podemos clasificar con la misma facilidad, de que no podemos agarrarnos a esa previsibilidad que antes conseguíamos tenerla más controlada, y que por supuesto pues esa posibilidad de prever cuál es la causa de determinados comportamientos se nos ha complicado también, ¿no? Así que vamos a ver cuando hablamos de gestión del cambio, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? ¿Sí? Y aquí tenemos una explicación, una definición, que es la que os invito yo a tener en cuenta, que es el hecho de producir una transformación intencionada. Si estamos hablando de gestionar el cambio, hay una intención, ¿sí? O sea, nos estamos proponiendo transformar algo. Aplicamos un enfoque sistemático para implementar estrategias que nos ayuden a anticipar, ejecutar, controlar, medir el cambio. Y también, por supuesto, ver cómo vamos a incluir, ayudar a las personas que forman parte de ese sistema que queremos cambiar. Porque definitivamente las personas, sabemos que algunas tienen más posibilidades de adaptarse a un entorno cambiante, algunas son más flexibles, aprenden más rápido, y otras personas pues tienen un ritmo de aprendizaje más lento. Entonces, esto hace que, por supuesto, a la hora de producir una transformación intencionada, tengamos que tener en cuenta que los miembros de una organización, si estamos hablando de una organización, son variados y tenemos que establecer una sistemática considerando los distintos perfiles que tenemos.
Pero bueno, lo que está claro es que aquí ya lo decía Darwin, ¿verdad? En nuestra, bueno, es una frase súper conocida, eh, pero por favor, por muy conocida que sea, a veces vemos que todavía no la tenemos tan en cuenta cuando nos estamos enfrentando a situaciones diversas, a situaciones de cambio, por ejemplo, cambio cultural en no solamente organizaciones, sino también en países, ¿verdad? Como el que habéis estado viviendo vosotros recientemente, bueno, en los últimos años, con el cambio bueno, vosotros me refiero en Chile, como el cambio de la Constitución, ¿no? Entonces, definitivamente, esto es lo bonito del ser humano, que podemos producir los cambios que nos planteamos. Bueno, a lo mejor no podremos producir todos los cambios que quisiéramos, ¿verdad? Si nos ponemos a ser utópicos y a soñar, pero sí que está en nuestras manos el producir cambios con una finalidad de adaptarnos a este entorno, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a ver qué ha pasado, cómo hemos cambiado de ese entorno que antes llamábamos buca o bica en castellano, por el acrónimo de un mundo volátil, que ya sabemos que la información y que las cosas ya no son tan sólidas como antes, ¿verdad? Yo solamente por compartir una experiencia mía, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar, pues hace más de 30 años, ya solamente el hecho de que las empresas a la hora de hacer planes, a la hora de definir planes estratégicos, se plantearan hacer planes a largo plazo, y ese largo plazo eran 10 años vista. Hoy en día, cuando yo pregunto cuál es el largo plazo, hay gente que me habla de 5 años, hay gente que me habla de 3 años. Ya solamente esto nos demuestra la volatilidad del entorno en el que estamos, ¿verdad? Imaginémonos lo tranquilos que podían vivir bueno, hace más de 30 años cuando se planteaban esos cambios a 10 años. Tenían bastante tiempo para reaccionar, ¿verdad? Perdón, cambios, los planes estratégicos, perdón, me refería. Tenían tiempo para reaccionar. Hoy en día, pues si estamos hablando de planes a largo plazo, de 3 a 5 años, pues la verdad es que poco margen de reacción nos deja, y o somos, pues como decía Charles Darwin, o somos rápidos adaptándonos o desaparecemos, ¿no? Entonces, también se ha hablado de que estamos en este mundo incierto, que pues, es difícil el tener claro qué es lo que determina determinados o situaciones, causa-efecto no es tan clara, como decía yo antes, ¿no? La causa de cualquier situación, el impacto de ciertas situaciones, pues es difícil saberlo. ¿Por qué? Porque es complejo, porque intervienen muchas variables y porque además a veces esas variables no están suficientemente claras, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos a James, bueno, Jamais Casio, que es miembro del Instituto de Estudios del Futuro y uno de los pensadores globales más conocidos, o sea, está dentro de los 100, top 100, vamos a decir. Él nos invita a pensar en este mundo Bunny, que yo digo funny, porque pues siempre los acrónimos resulta que vienen del inglés, y creo que estamos en la obligación de convertirlos al castellano, al español, ¿verdad? Entonces, pues él nos propone plantearnos el mundo actual, y creo que que es muy acertada la reflexión, ¿no? Decir, vale, lo volátil, o sea, es
tan volátil que las brechas y disrupciones son cada vez más evidentes, y entonces estamos ahora en un mundo más frágil y quebradizo. De volátil hemos pasado a ser frágiles y quebradizos, ¿sí? Bueno, el entorno, nosotros también con el entorno. De incierto, de tan incierto que está haciendo este mundo en el que estamos, pues ahora, claro, ante tanta incertidumbre, lo normal es que nuestra respuesta sea de inquietud y que nos sintamos ansiosos, que haya un desasosiego, vamos a decir, ¿no? Porque de tanta incertidumbre, pues al final produce inquietud y no sabemos bien a dónde vamos a llegar, ¿no? Con lo que estamos viviendo. Entonces, bueno, pues este mundo incierto produce ansiedad. Lo complejo está convirtiéndose en algo tan complejo, porque lo complejo antes lo podíamos reducir a nuestros entornos más directos, ¿verdad? A nuestra, no sé, si hablamos de una persona, a nuestra familia, a nuestra organización, a nuestra localidad, a nuestro país. Pero es que hoy en día esa interrelación que tenemos todos a nivel global, pues hace que esa complejidad sea mucho más alta y pues esa relación causa-efecto no esté tan clara. No podemos identificar bien cuál es cuáles son las causas de determinadas respuestas, ¿no? Entonces eso hace que se produzca un desfase y que la linealidad se pierda, nos resulta no lineal. Y lo ambiguo, pues llevado al extremo, mucha ambigüedad, lo que pasa con mucha ambigüedad es que definitivamente nos lleva a sentir que no comprendemos nada de lo que está pasando. Algo ambiguo nos genera confusión, ¿verdad? Y de ahí que hablemos de este mundo funny, ¿sí? Por frágil, por ansioso, por no lineal y por incomprensible. Ahora bien, si pasamos de este mundo buca o bica al mundo bani o fani, si lo decimos en español, ¿verdad? Las preguntas que me hacía eran, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿No? La pregunta es, ¿qué podemos hacer? Y aquí hay, bueno, pues os quiero compartir el ejercicio mental que hice de algunas respuestas que podríamos darle a este mundo funny. Y bueno, pues esto lo he llamado medidas. ¿Qué medidas podemos tomar ante este mundo funny? Sería divino poderlo debatir. No tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Para ello, pero yo os invito a pensarlo. Y bueno, tendremos luego el chat para ver qué pensáis, qué opináis al respecto. Yo por ejemplo, la medida para gestionar la fragilidad. Para gestionar la fragilidad, lo ideal sería fortalecernos, sería desarrollar nuestros propios recursos y contar con ellos, porque a veces yo trabajando con directivos, con personas, haciéndoles coaching, veo que muchas veces la gente cuando quieren desarrollarse ponen el foco en aquello que les falta, en aquello que no tienen, cuando realmente lo que nos permite ser resilientes es aquello que tenemos. Son aquellos recursos personales en los que nos hemos basado para poder responder y reaccionar ante situaciones duras o traumáticas. Así que la resiliencia, que está basada, como digo, en nuestras fortalezas, y yo creo que es importante destacar esto de las fortalezas, por lo que digo, porque a veces la gente solo pone el foco en lo que le falta, en lo que no tiene,
y entonces van con sensación de fragilidad cuando bueno, estamos aquí, y yo siempre pregunto, ¿qué es lo que te ha permitido llegar hasta aquí? Pues piensa en todo lo que llevas contigo, en tu mochila de recursos personales, ¿verdad? Y es en eso en lo que se basa la resiliencia como respuesta a este entorno frágil. Pero yo aquí he querido darle una vuelta de tuerca a la propuesta, porque sí que en algunos entornos nos estamos planteando este concepto de resiliencia que a veces parece ser que se queda solamente en la capacidad de respuesta a un entorno traumático, ¿vale? Y luego tenemos que Nassim Taleb, que es un filósofo y ensayista, es un autor de la teoría de los cisnes negros, que es una teoría que dice, bueno, hablemos o tengamos en cuenta aquellos hechos bastante raros e imprevisibles que tienen grandes impactos. Y bueno, pues Nassim Taleb, un filósofo actual, él habla él va más allá y él plantea la antifragilidad en lugar de la resiliencia. Bueno, es un concepto un poco raro quizás, pero lo que él pretende al hablar de antifragilidad es lo que la palabra resiliencia quizás no tiene, que es la antifragilidad hace referencia a que no volvemos a un estado, al mismo estado en el que estábamos antes de ese hecho traumático que nos ha llevado bueno, una vez superado, nos ha llevado a ser resilientes. La antifragilidad plantea que no volvemos al punto de origen después de un hecho traumático. Lo contrario, avanzamos. Vamos a un estado, no que volvamos, vamos a un estado en el que hemos dado un paso adelante, en el que nos hemos desarrollado. Y entonces Nassim Taleb, detrás de este concepto de antifragilidad, pues plantea toda una teoría que tiene que ver con la importancia bueno, que la importancia que tienen los hechos traumáticos o las situaciones difíciles o los dilemas o las situaciones conflictivas como hechos que nos ayudan a desarrollar más recursos personales. Entonces, por eso digo yo que le da una vuelta de tuerca al concepto de resiliencia. Y bueno, pues aquí de cara a la antifragilidad como una de las medidas o una de las maneras de gestionar la fragilidad es, bueno, pues oye, primero pongamos el foco en nuestras fortalezas y no temamos los hechos, hombre, no quiere decir que vamos a buscar los hechos traumáticos o los hechos difíciles, pero sí que nos da una visión esperanzadora, vamos a decir, ¿no? Porque te lleva a ver las situaciones complicadas o difíciles con una mirada más de decir, bueno, vamos a ver qué oportunidad me da esta situación para yo descubrir seguramente o, bueno, reforzar habilidades, competencias o cualidades que tengo y que no era del todo consciente que estaban ahí y que son las que me han permitido seguir adelante. Bien, a nivel de lo que son las medidas, a ver si parece como que ahora, perfecto. A nivel de lo que son las medidas para gestionar la ansiedad, pues aquí sí que no vamos a decir nada que sea muy nuevo, que ya hoy en día, pues yo creo, al menos aquí en España, muchas empresas ya están ofreciendo formación y ofreciendo la posibilidad a las personas en la organización para que aprendan a hacer mindfulness o ejercicios de atención plena, o aprendan a meditar como el primer paso para desarrollar la posibilidad de hacer atención plena. Esto se dice rápido,
pero hemos visto que no es tan fácil, trabajando esto yo como coach y también a veces en talleres que me piden enseñar a las personas de la empresa a relajarse un poco, veo que no es algo tan habitual, ¿no? Es cuando le dices a una persona, bueno, haz 3 o 5 respiraciones conscientes, sin prisa, y luego mira cómo te sientes. Esto que parece tan simple, tan sencillo, pues resulta que es un recurso que la gente descubre como maravilloso, porque siempre estamos tan metidos, como decimos, en la rueda del hámster, que esa ansiedad se retroalimenta a sí misma, ¿no? Entonces, la medida, parar, respirar, pero conscientemente, tomar conciencia de lo agradable que es respirar, porque lo que está claro es que cuando vamos ansiosos, hacemos respiraciones rápidas y cortas, y esto, como digo yo, retroalimenta la ansiedad. Así que medida para gestionar ese mundo ansioso, atención plena, meditación, autoconciencia, que empieza por una respiración consciente. Y con lo no lineal, con esa complejidad no lineal, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues adoptar una visión sistémica. Es decir, oye, pues si yo me quedo corta, porque evidentemente todos adoptamos una visión sistémica basados en nuestra mirada de la vida, en nuestra mirada de las cosas. Yo aquí digo que la mejor manera de tener una visión sistémica es escuchando a los demás, es escuchando a los que piensan diferente. Es la única manera de abrir el abanico de posibilidades para entender lo que está pasando. Si solamente lo miramos desde nuestros marcos mentales, es difícil que, bueno, sí, podremos tener una visión sistémica, pero limitada. Entonces, claro, para poder abrirnos a otros enfoques, a otras miradas, por supuesto que tenemos que ser flexibles, tenemos que dar entrada, dar cabida a otras maneras de interpretar la realidad, ¿verdad? Y bueno, pues de cara a lo incomprensible, lo mejor aquí es, y algo pues un poco en la línea de lo que decía yo antes, cuando decía de abrirnos a otras miradas, pues aquí también sería ver cómo trabajando colaborativamente podemos buscar respuestas a aquello que a priori pues nos resulta incomprensible. Y para eso también he puesto transparencia, porque si compartimos información abiertamente, si ponemos encima de la mesa todos los datos que tenemos a la hora de hacer ese trabajo colaborativo, de pensar en cuáles son las mejores decisiones que podemos tomar o tratar de comprender bien entre todos lo que está pasando, mientras más claridad, más transparencia haya, más iremos enfocados, ¿no? hacia un camino común, hacia unas salidas, diríamos, razonables también. No sé, Ignacio, yo sigo hablando, no sé si hay algún comentario en el chat o alguna cuestión. De momento yo sigo con mi charla mientras no me digas lo contrario, ¿vale? Bien, entonces, aquí yo quería presentaros bueno, cuando hablamos de qué podemos gestionar en este entorno Bani o Fani, si seguimos en castellano, en español. Claro, si hablamos de gestionar, lo ideal es que sea una gestión proactiva. Es decir, que nosotros nos hemos propuesto un objetivo, algo que queremos conseguir y nos planteamos el cómo hacerlo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que, bueno, pues también es una realidad que haya que reaccionar obligados por las circunstancias. ¿Sí? O
sea, a veces pues no hemos sido capaces de, y más en este contexto que vivimos, ¿verdad? No hemos sido capaces de verlas venir, como decimos, y por lo tanto, obligados por las circunstancias, tenemos que reaccionar a una situación inesperada, una situación imprevista. Así que tenemos que ser conscientes de que aunque parece ser que lo ideal sea hacer una gestión proactiva del cambio, y que eso es posible, luego lo vamos a ver, la gestión reactiva también la tenemos que hacer, porque bueno, pues si vivimos en este contexto, definitivamente que tenemos que tener también capacidad de respuesta rápida. Entonces, antes de pensar en esa capacidad de respuesta rápida, yo me quería detener un momento en la gestión proactiva del cambio. Y aquí es donde quería que viéramos, revisáramos a Charles Handy. Falleció hace pocos años, pensador, filósofo del mundo de la empresa. En uno de los libros de él, La Edad de la Paradoja, él plantea su famosa curva sigmoidea, que la tenemos aquí, ¿sí? Y entonces en esta curva sigmoidea lo que él dice, bueno, es una curva sigmoidea de lo que sería el desarrollo, el crecimiento, la evolución de cualquier sistema vivo. Sistema vivo quiere decir, pues puede ser persona, puede ser un equipo, puede ser la organización, pero también puede ser, y esto a veces lo hablamos en clase, ¿verdad? También puede ser, por ejemplo, un producto, ¿no? El desarrollo de un producto nuevo que queramos lanzar al mercado, o de un producto que ya lleva muchos años, ¿no? Entonces, en esta curva, como veis, lo que se ve es que tenemos 3 puntos marcados, ¿verdad? El punto A, el punto B y el punto C. O sea, la propuesta de Handy es de que evidentemente, pues cuando la curva va subiendo y va subiendo, avanzando en el tiempo, se está produciendo un crecimiento. Vamos a decir que del punto A al punto B hay un crecimiento, ¿sí? Cuando llegas al punto B, pues aquí cuidado, porque puede ser que ya estemos en un momento en el que tengamos que plantearnos que va a empezar el declive. Esto podría ser para una persona, pues el hecho de decir, vale, pues yo ya tengo 60 años, ya estoy acercándome a mi edad de la jubilación, tengo que plantearme, bueno, voy a vivir en otros contextos, o voy a vivir en otras situaciones que no son las laborales, tengo que plantearme, pues, ¿qué voy a hacer, verdad? Será una decadencia. Si vamos a la C, esa bajada de la curva implica decadencia, y bueno, pues yo tendré que decidir qué hago, ¿no? Porque estoy ahí, sé que ya no me queda otra que, bueno, empezar a perder, relacionándolo con lo de la edad, ¿verdad? Empezar a perder ciertas facultades, como es lógico, nos hacemos viejos, ¿no? En el mundo de la empresa, pues también es lo mismo, ¿no? Podemos estar con un producto que, si no hemos sido proactivos, pues, por ejemplo, Kodak, ¿no? O Fujifilm, todos los films estos que se ponían en las cámaras antiguas para poder hacer las fotos y luego llevarlos a revelar, ¿verdad? Pues Kodak, que fue una empresa súper conocida, está claro que no vio venir la digitalización de las cámaras, y bueno, pues del punto B se fueron a la C y desaparecieron, ¿verdad? Y desaparecieron. Entonces, pues esta es la explicación que hace Handy de esa primera curva. Pero su gran aportación es que dice, bueno,
tú mientras estás en esa fase de crecimiento, o sea, cuando tú estás, que tienes recursos, que te va bien, eh, es cuando tienes que plantearte esa segunda curva. ¿Sí? Él habla de la segunda curva y esa es la famosa segunda curva de Handy, que él dice, no tienes que empezar a plantearte un nuevo proyecto, un nuevo producto cuando estás en el punto B. ¿Por qué? Porque cuando estás en el punto B ya no tienes recursos, ya ves, ya te ves, bueno, con el vértigo de, wow, ahora esto empieza a bajar. ¿No? Esta situación ya no la puedo controlar. Entonces, Handy lo que propone es que mientras estás en esa fase de crecimiento, ¿no? Desde la A a la B, es cuando te tienes que hacer preguntas. O sea, él lo que dice, cuando estás bien, cuando tienes recursos, tienes que hacerte preguntas. Tienes que ver qué es lo que hay allá afuera en el mercado. Tienes que ver qué te está diciendo el mercado. Si estamos hablando de una empresa, por supuesto. Atender a las señales y plantearte, pues, cuáles serían las respuestas a esas preguntas. Las respuestas a esas preguntas serán las que te lleven a pensar en cómo generar tu segunda curva. Pero la segunda curva debe iniciarse mientras estás en ese punto entre el A y el B. ¿Por qué? Porque es cuando tienes energía y tienes fuerza y tienes recursos y tienes buena disposición, optimismo. Entonces, además, hay que tener en cuenta que, como veis aquí, las dos curvas conviven, ¿sí? Hay una fase en la que, hasta que la segunda curva despega, pero hay un momento en el tiempo en el que conviven la primera curva con la segunda curva, con más razón todavía para que necesitemos de esa energía. ¿Sí? Porque justamente esa segunda curva es en la que nos vamos a concentrar, ¿vale? Entonces, es el momento para ponerse en marcha, cuando estás bien, no cuando las ves venir ya en plan de cuidado, peligro, porque ahí no vas a tener la perspectiva, ni la energía, ni nada, ¿sí? Entonces, bueno, pues Javi, ahora vamos a activar un poco la pregunta, que me gustaría ver qué me contáis al respecto de en qué momento de la curva estás tú, ¿sí? O sea, explicada esta curva de Handy, te pregunto, ¿en qué momento estás tú? ¿En el punto A, en una fase de crecimiento, en el punto B, viendo venir que esto va a decaer, o en el punto C donde dices, bueno, ya no hay punto de retorno? Os invito a que contestéis, pensar bien en esta pregunta. Y bueno, Javi nos ha lanzado aquí la pregunta para que contestemos. Elige una opción solo, si estás en el punto A, en el punto B o en el punto C. A veces cuando hago esta pregunta la gente me dice, pero ¿en dónde, Katy? ¿En el entorno personal, en el entorno profesional? Hay personas que lo separan. Yo diría que no, en tu vida, en tu vida. Es, es difícil elegir un entorno u otro porque al final tenemos una sola vida, ¿no? Así que bueno, pues nada, os dejo que contestéis y vamos a continuar dentro de nada, medio segundo, medio minuto, perdón. Vale, veo que hay alguna pregunta que contestaremos luego. Hay comentarios también muy interesantes.
Me parece que voy a cortar un poco la charla porque se me ha ido el tiempo y ya son menos cuarto. Javi, no sé si te va bien ya poner los resultados. ¿Has obtenido respuestas? Ahí tenemos algunas respuestas que podamos observar, a ver en qué punto está la gente. ¡Ay, qué bueno! El 71% está en fase de crecimiento. Genial. El 24% están en el punto B. Ahora vamos a ver qué medidas podemos tomar. Y el 6% en la fase C. Muchas gracias por contestar a las preguntas. Bueno, definitivamente que la idea de haceros participar aquí es para ver, bueno, pues qué opciones podemos plantearnos según la fase en la que estés. Aquí yo lo que propongo, como dice Handy, ¿verdad? No, esto no es nada nuevo en base a lo que os he explicado, es que si que sois el 71%, estáis en la A, pues planteate empezar esa segunda curva. ¿Sí? En la misma línea de lo que os decía antes, pon atención al entorno, mira cuáles son las señales y planteate empezar esa segunda curva. Aprovecha que estás en ese punto. ¿Vale? Los que estáis en el punto B, y yo aquí lo que propongo es plantearte qué otros contextos puedes buscar en tu vida. O sea, si digo yo contexto por usar un concepto amplio, ¿verdad? Pero justamente es el hecho de decir, ¿vale? Si tú ya ves que viene la decadencia, pues date la oportunidad de buscar otra opción fuera de ese contexto. A eso me refería con buscar otro contexto. Y los que estáis en el punto C, que sois el 6%, la minoría, aquí la propuesta es identificar la oportunidad que ofrece esta situación. Siempre hay una oportunidad detrás de una situación a priori involutiva o de decadencia. Yo, bueno, ya sé que peco de optimista, pero siempre es un reto el tener que responder a situaciones difíciles y como decía yo antes cuando hablaba de la antifragilidad, ¿verdad? Y ver qué oportunidad te ofrece. Puede ser de desarrollar algunas habilidades tuyas o de aprender a enfocar las cosas de otra manera. Pues nada, muchas gracias por participar en la encuesta. Voy a ir ya acabando. O sea, aquí la pregunta de qué podemos hacer es justamente, pues, primero que todo, replantearnos cuáles son esas suposiciones tácitas sobre la forma como hacemos las cosas aquí. O sea, me refiero a en tu entorno. Siempre hay una suposición detrás de la manera como hacemos las cosas. Pues replantéate cuál es esa suposición. Enfoquemos los problemas desde diferentes áreas, que antes lo mencionaba, es no solamente con tu mirada, sino que incorpores la mirada de otros. ¿Sí? Ver la organización cuando hablamos de organización, verla como una red de equipos autónomos que funcionan con ciclos cortos. Cada vez más se habla de hacer una planificación estratégica con ciclos cortos y que en buena medida te permita ir chequeando antes los resultados, ¿verdad? Porque estamos en un entorno en el que se requiere un aprendizaje rápido. También una cosa que podemos hacer es tomar decisiones utilizando la última tecnología. Ya sabemos que tenemos el data análisis, que tenemos mucha información a nuestro alcance. Con la última tecnología, pues se trata de reunir y organizar los datos que nos brinden un mayor entendimiento a la hora de tomar decisiones. Y por supuesto, el aprendizaje continuo a partir de los errores, lo cual requiere un cambio de cultura
en el manejo de los errores, ¿verdad? Porque ya no se lleva lo de buscar al culpable, sino que lo que se lleva es aprender de ese error y que todos miremos hacia adelante para que ese error no se produzca en el futuro. Así que, pues como última alternativa, y voy a ir acabando ya con estos dos últimos slides, como última alternativa sería pues el ver hasta qué punto pues generar, si estamos hablando de una empresa, una organización ágil que viene, pues como digo aquí, del mundo del desarrollo del software, que son ellos, ¿no? Los informáticos, por decirlo así rápido, los que nos han aportado una nueva cultura que podemos instaurar en nuestras empresas, aunque no estén dentro del mundo de las TIC, ¿no? De las tecnologías de la información. Y justamente, pues una organización ágil lo que quiere es tener esa capacidad de reconfigurar la empresa para innovar y obtener resultados satisfactorios de forma sostenida. Y para ello, y ya con esto acabo, ¿verdad? Para dar tiempo a hacer comentarios y responder a vuestras preguntas. Y para ello, pues lo ideal es crear estructuras planas, formadas por equipos autónomos, o sea, hay que confiar en la gente. En algunas organizaciones autoritarias, donde los jefes son autoritarios que son muy jerarquizadas, es muy difícil esto, ¿verdad? Porque no creen o no dejan, mejor dicho, a las personas tomar decisiones, pero lo ideal es, si queremos responder, tener una capacidad de respuesta rápida a este entorno VUCA, Buca y Bani, aquí ya sabemos a qué nos referimos con los dos, es estructuras planas formadas con equipos autónomos autoorganizados que se van reconfigurando según las necesidades, o sea que no siempre son los mismos equipos. Roles también diferentes para las mismas personas, o sea, yo hoy puedo ser coordinadora, pero mañana soy una trabajadora más de equipo. O mañana puedo ser líder y pasado, una coordinadora. Quiero decir, los roles van cambiando y esa versatilidad es lo que es necesario para poder responder a una cultura de gestión por proyectos, que es lo que más se lleva. Bueno, en las distintas organizaciones con las que yo trabajo y colaboro, la gestión por proyectos es lo que se está llevando y se está instaurando cada vez más. También se funciona con prototipos, y cuando hablamos de prototipos no nos referimos a prototipos para estudiar un prototipo de un producto. También estamos hablando de prototipos a nivel de cómo funcionar. Prototipos a nivel de qué manera el equipo puede reorganizarse y de hacer pruebas, ¿sí? Formas distintas de relacionarse también sería un prototipo. No necesariamente vinculemos el concepto de prototipos a la producción. Reuniones cortas, ágiles y ad hoc es otra de las cuestiones clave. Incluso hay empresas que hacen reuniones de pie, justamente para asegurarse de que sean cortas. Se involucra al cliente o al usuario en el proyecto. Es inclusiva. La organización ágil es inclusiva, sobre todo inclusiva, incluye a todos aquellos que son pues, los implicados, ¿verdad? O los stakeholders, que se dice en inglés. Y tiene que haber transparencia en la información, por supuesto. O sea, que si queremos gente que equipos autónomos tienen que ser equipos que tengan la información para tomar las decisiones, ¿vale? Así que al final de todo, pues lo que se quiere es que la gente esté dispuesta a aprender juntos, que se dice, ¿verdad? Aprender juntos. Es decir, ay, perdón. Uy, perdón, pero de eso, voy a dejar de compartir. Muy bien. Aprender juntos, que esta es la clave. Ser una learning organization, que se dice, ¿verdad? Una organización que aprende. Esta es la clave para poder tener al final capacidad de respuesta rápida de todos los implicados en el entorno empresarial, ¿vale?
Y bueno, yo he visto que han habido comentarios ahí, me he quedado, me he pasado, yo sé, Ignacio, nos queda poco tiempo, pero me encantaría aprovechar estos 5 minutos y si nos dejas 5 más para responder preguntas o leer los comentarios. Sí, bueno, muchas gracias, Katy, primero por la presentación. Sí, la idea es que tengamos ahí por lo menos unos 10 minutos para responder a las preguntas. Yo creo que hay preguntas súper interesantes desde la audiencia. Yo también tengo algunas preguntas que vamos a ver si nos da tiempo para responderlas. Pero claro, como es un concepto nuevo, esto de Bani, estábamos acostumbrados a esta idea de VUCA, que con la pandemia y todo eso empezó a como a aparecer de manera recurrente en distintos medios. Hay varias preguntas que tienen que ver con el concepto de Bani en sí. Entonces, Carlos Ajá, Aguilera dice, no le calza la categoría ansiosa en la nomenclatura de Fanny o Bani, porque es la única referencia a respuestas de las personas frente a un entorno buca, mientras que las otras tres ajá, son explicaciones del impacto de cada variable sobre sistemas, procesos y relaciones. Y sobre ese mismo comentario, dice que cuando se hacen estas, digamos, categorizaciones, las categorías debiesen describir un fenómeno o proceso con dos condiciones, que sea exhaustividad y mutua exclusión. Es decir, que las dimensiones deben tener un mismo carácter o aspecto, describir un mismo carácter o aspecto de la realidad. Yo, esta pregunta que tenía Carlos, también cuando la primera vez que escuché Bani me surgió, y a diferencia de Carlos, veía que había dos respuestas, estaba como separado, ¿cierto? El concepto de lo frágil y lo no lineal como propiedad del sistema, y lo ansioso e incomprensible como respuesta o visión de las personas. las personas, Entonces, sí. claro, no sé cuáles son tus reflexiones al respecto. Sí, sí, sí. A mí también me llamó la atención porque es verdad, ¿no? Estamos usando, por ejemplo, ansioso no lo podemos relacionar con un entorno, somos las personas las ansiosas. Y al final, como decía yo cuando hablaba de las medidas, vemos que somos las personas las que podemos tomar unas medidas para esa ansiedad. O sea que estoy completamente de acuerdo con lo que tú decías, Ignacio. Una cosa es el entorno frágil y quebradizo o no lineal, que eso sí está fuera de nosotros, pero luego esa parte de la ansiedad y del sentir que no comprendemos está en las personas. Bueno, a ver, aquí entre nosotros, sin quererme meter con los filósofos y antropólogos que van sacando estos acrónimos, al final vemos que son algunas directrices que nos quieren dar, pero realmente la situación depende de cada persona, ¿no? O sea, diríamos, ansiedad que la ponemos, mientras la pongamos fuera, como hace Casio, ¿no? Cuando habla del entorno Bani, si ponemos la ansiedad fuera, parece como que no podemos hacer nada, ¿no? Son los demás los ansiosos, eso es lo que me pasa, lo que me encuentro yo muchas veces, ¿no? De que no soy yo la que tiene que cambiar, son los demás. Entonces ese es el miedo que me puede dar a mí al ver que, bueno, un autor como él habla de poner la ansiedad fuera en el contexto como si no dependa de mí. Entonces aquí el reto yo creo que es vale, ok, estas son las modas, las tendencias, lo que nos dicen los filósofos y los antropólogos, pero realmente lo importante, y eso sí, aquí me paro y me pongo seria, es lo que podemos hacer nosotros. Entonces esa ansiedad que sí que puedo verla yo como coach, esto es algo que veo que ha ido en aumento, ahí sí que tenemos un trabajo que hacer. Da igual si el entorno es Buca, Fanny o Bani, ¿no? No sé si he contestado, pero esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Otra pregunta la hace Armando Mesa y dice, en entorno Fanny es recurrente el uso del consenso mediante la lógica difusa y tener la capacidad de respuesta rápida para la toma de decisiones oportunas. Es una pregunta, si es que en entorno Fanny es recurrente el uso del consenso mediante la lógica difusa y tener la capacidad de respuesta rápida para la toma de decisiones oportunas. Sí, pero no acabo de ver la pregunta. Espérate, Está a ver en si lo... el Q&A. No acabo de entender cuál es la pregunta, perdón.
La pregunta es si en entornos FANI es recurrente el uso del consenso mediante la lógica difusa y también tener la capacidad de respuesta rápida para la toma de decisiones oportunas. Pregunta si es que esas son como Ajá, prácticas que vale, sí, sí, las sí, se empresas refiere a... realizan en los entornos FANI. Sí, sí, claro, es que esa es la tendencia, esa es la tendencia, la tendencia de que, bueno, la tendencia de las organizaciones punteras y de las generaciones que van a encargarse de esas organizaciones. Eso también tenemos que decirlo claro, ¿no? Porque las actuales todavía necesitan, bueno, las actuales me refiero grandes organizaciones que están aprendiendo a cambiar y para responder a la pregunta de él, por ejemplo, yo he podido ver en el entorno bancario, pues un directivo de alto, de alto nivel en la escala jerárquica que me dice, Katy, yo cada día, o sea, yo no tengo despacho, me dice, me señala su mochila y me dice, mi despacho está ahí, y me señala la mochila, ¿no? Y me dice, yo cada día que llego al despacho, a la oficina, me siento en un sitio diferente. Tenemos como una mesa de coworking y me siento en una mesa diferente con personas distintas, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Es un ejemplo de lo que implica la inclusión, la diversidad, la amplitud de miras y el poder entrar y salir de distintas perspectivas. O sea, esa flexibilidad, esa posibilidad de respuesta rápida está justamente en tener una mirada que venga enriquecida con otras miradas. Y este para mí es un ejemplo muy claro, ¿no? De un alto directivo y el sector bancario, que es súper clásico, pues aquí lo he podido ver de una entidad importante aquí en España, que el director de marketing no tiene despacho, ¿no? Pero claro, él lo valoraba como diciendo, pero esto está muy bien porque yo siempre me estoy relacionando con personas diferentes. O sea que no sé no sé si le he respondido a Carlos, ¿no? Creo que era, Armando. pero, pero sí, Sí. sí, va por ahí la cosa, dejar espacio para que la gente aportemos. Ya ese jefe líder, que de líder nada hoy en día, que es el que está en esa mesa con una silla más alta que el que tiene ahí adelante del otro lado de la mesa, eso ya pasó, eso ya no se lleva, ni se podrá llevar, eso ya está completamente desfasado. Esas organizaciones que lo enfoquen así, yo creo que van destinadas a desaparecer. Tengo algo más que decir, pero quiero escuchar más preguntas, porque si no yo me enrollo aquí, como decimos en España. Sí, bueno, parte de eso también lo habías tratado en la idea de las organizaciones ágiles, ¿cierto? De tener Sí, estructuras que favorecen la respuesta o la toma de decisiones oportuna, muy asociada al contexto, a qué es lo que está pasando en el contexto y así generar respuestas para poder responder más rápidamente. exacto. Sí, la otra pregunta es que hace Mario es ¿cuándo, en qué momento pasamos de los entornos VUCA a los entornos BANI o FANI? Pues ya estamos en el entorno Fanny, ya estamos, ya estamos. La pandemia lo que ha hecho es acelerar. O sea, el entorno BUCA viene de los años 90, ¿sí? Y llevamos muchos años hablando del entorno BUCA, 30 años, ¿no? Hablando del entorno BUCA. Y claro, la pandemia nos ha acelerado y nos ha puesto a todos en el entorno Bani. Justamente lo podemos ver el hecho de que estemos aquí hoy en día, ¿no? Que ya nos planteamos estas posibilidades con mucha más rapidez que antes. Antes era todo, le dábamos muchas más vueltas. En el entorno sanitario, por ejemplo, que lo conozco muy de cerca, aquí la sanidad pública pues ha hecho mucho, ha pasado a virtualizar muchos de los servicios médicos que antes todo tenía que ser presencial. Ha digitalizado, por ejemplo, las recetas. Solo para daros un ejemplo, las recetas de los médicos de la sanidad pública, que antes el paciente tenía que ir a ver al médico, hoy en día están ya en las computadoras de las farmacias y la persona va con su tarjeta sanitaria y le dan la medicina. Esto
como me dicen médicos que conozco, me dicen, eso era posible antes de la pandemia, pero hemos tenido que esperar a que se dé una pandemia para que nos organicemos de otra manera. Entonces ya estamos en el entorno FANI. La pena es que haya tenido que venir forzado por una pandemia, ¿no? Sí, yo quizás solo agregar que si bien los acrónimos son útiles para describir ciertos elementos del entorno, creo que para mí el cambio fundamental del entorno bucal al entorno Bani, en el fondo, es la aceleración de este concepto que se describe como dentro del entorno buca. El entorno buca es básicamente una descripción de características de un determinado entorno. Y yo creo que, a pesar que se desarrolló hace mucho tiempo atrás, describe este entorno de manera, yo creo que bastante adecuada, pero la velocidad de cambio en esos entornos creo que un poco lo que trata de capturar el concepto de Bani, y cómo eso también se traslada a ciertas respuestas que tenemos los seres humanos y los sistemas, bajo el concepto de fragilidad, por ejemplo, y también de dinámicas no lineales, que si bien están en el contexto VUCA, yo creo que las personas no tenemos, o no hemos sido entrenados y no tenemos la capacidad de verlas. Cuando hay distancia entre la causa y el efecto, cuando hay distancia entre eso, nuestras respuestas no tienen feedback inmediato. Exacto. Entonces, al no tener feedback inmediato, lo que yo hago como respuesta a un determinado cambio en el entorno, no voy a saber cuál es el efecto de ese estímulo, digamos, hasta que pase un determinado tiempo. Entonces, el ser capaz de percibir esas condiciones del entorno, yo creo que es la invitación que hace esta idea de Bani, y desde mi punto de vista, la pandemia hizo que muchos de estos conceptos penetrar un poco más hacia el mindset que estamos generando quienes estamos en organizaciones y tratamos de, en fondo, hacer sentido y generar mejores prácticas para esto. Así es, así es. Yo tengo una última pregunta, Katy, quizás con esto ya podemos cerrar. Tú decías cuando describías el concepto de cambio, que básicamente uno de los elementos esenciales es que buscamos implementar estrategias para anticipar, ejecutar, controlar y medir. Entonces, una de las preguntas que tengo, y que es parte de la discusión que tenemos con los grupos de colegas, es cómo medir y controlar el cambio en un entorno Bani. Porque la idea de medir y controlar viene un poco de los paradigmas más antiguos, de que realmente podemos medir y controlar cuando el entorno es más estable, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace eso en un entorno Bani que es más cambiante, incierto, ansioso, etcétera? Yo aquí diría de entrada la importancia, cuando antes hablábamos de cómo gestionar la ansiedad, ¿no? De la meditación, la presencia plena, etcétera. Yo aquí pienso que es muy importante, primero que todo, estar centrado. O sea, insisto, ¿no? Estar en el centro, o sea, en el centro de uno mismo. Porque hoy en día la estimulación es tal que podemos despistarnos fácilmente. Entonces yo creo que lo primero que todo es estar centrados en nosotros mismos y afrontar el cambio con autoconfianza. Eso sería para mí lo primero. Autoconfianza de que, bueno, pues sé que no lo voy a poder controlar todo, y que voy a tomar las mejores decisiones que tengo en el momento en el que estoy recopilando la información que me permite tomar esa decisión, y tengo que tomarla, punto. O sea, esa autoconfianza pienso que es clave para que no me lleve a mí a luego a recriminarme nada. ¿Me explico? Otra de las otra de las características que yo veo que es importante es ampliar la perspectiva. O sea, fijaros que os voy a hablar de seguir poniendo el centro en nuestros recursos personales. Ampliar perspectivas, o sea, ser observador y protagonista a la vez. Observador y participante a la vez. O sea, verme en acción. Y esa capacidad de interiorizar lo que me está pasando me va a llevar a, pues eso, aumentar la autoconfianza y a
bueno, saber que aunque no tenga toda la información y no sepa muy bien esta decisión que voy a tomar, qué impacto va a tener, al menos estoy en mi centro, como decía yo antes. Y luego tener una mirada, como decimos muchos de nosotros, ¿verdad, Ignacio, que estamos en el mundo apreciativo? Pues tener una mirada positiva, apreciativa, ¿no? De decir, bueno, ¿y qué esta situación conflictiva, qué oportunidad me está abriendo, ¿no? O sea, explorar qué oportunidades se nos ponen por delante, incluso en esas situaciones conflictivas y difíciles. Yo creo que la respuesta está dentro de nosotros. Esa es, en pocas palabras, la conclusión a lo que te estaba diciendo. Creo que la respuesta está dentro de nosotros, no fuera. No sé Entonces, si... en ese caso, el rol del liderazgo debiese ser hacer posible, digamos, el que nos conectemos con esos recursos y esa capacidad de mirar que tú describes. Sí, sí, sin ninguna duda, sí, porque además como hoy se lleva tanto lo de mirar a los influencers, mirar a los que dicen las modas, ¿no? Los que plantean las modas, yo creo que tenemos que mirar, por supuesto que tenemos que mirar, no digo que no, pero luego, como digo yo, es conectar y estar en tu centro y ver, bueno, tú que conoces tu contexto, tú que conoces las personas que te rodean, tú que conoces que las decisiones que tienes que tomar, tomarlas desde la sensatez y para eso tienes que estar centrado. Yo creo que es la única manera de luego aceptarte a ti mismo ante los errores o ante las, bueno, ante las decisiones equivocadas que hayas tomado. Bueno, muchas gracias, Katy, por la presentación, el tiempo disponible para responder las consultas, las dudas de la audiencia, y esperamos tenerte con nosotros en alguna otra actividad. Muchas Para cerrar gracias. solamente, recordarles que esta es una de las actividades dentro de la línea de gestión del cambio y liderazgo, digamos, que estamos desarrollando en nuestra facultad. Y una de las vías para poder acercarse a nosotros dentro de esta temática es el diplomado de gestión del cambio en organizaciones. Así que los dejo invitados a que, si es que no lo han mirado, puedan mirarlo y ver si es que una posibilidad para poder aprender más de estas temáticas. Muchas Bueno, gracias a vosotros, a los que habéis estado aquí. Encantada de haber sentido que estabais aquí por medio de vuestra participación y de vuestras preguntas. Y a Ignacio y a la Universidad del Desarrollo, pues también encantada de haber sido invitada y de haber atendido esta charla o ¿cómo es? FENTALK, ¿no? sí. Bueno, muy original lo del FENTALK. Bueno, que tengan todo un excelente día y muchas gracias por acompañarnos.